Ahora nos iremos a la realización de la descarga del software. Para ello, nos iremos a nuestro navegador, colocaremos software Fluke 435 y nos iremos a este link, Fluke PowerLog aplicación del software. Pincharemos y nos encontraremos con este link, software de aplicación PowerLog 430 serie 2 versión 5.9. Esto puede ir cambiando. Una vez que descarguemos este link, nos aparecerá este. En nuestro proceso de descarga, le daremos ejecutar como administrador, le colocaremos que sí, nos abrirá esta pantalla emergente, colocaremos siguiente, acepto los términos de licencia, siguiente, a dónde se irá dirigido nuestro programa, siguiente, e instalar. Aquí me consulta si deseo crear un icono en el escritorio, que sería acá, le colocaremos que sí, y desea crear un icono en el inicio rápido, en mi caso no, pero ustedes si quieren pueden decir que sí. Aquí si es que quiero registrarme para obtener actualizaciones o soporte gratuito, en mi caso no. Terminar. Y aquí nos aparece la aplicación del PowerLog. Pincharemos con doble clic y ahí ya estaría listo el software para la extracción de datos del Fluke 435. Una vez descargado e instalado el PowerLog, ahora haremos el acceso a los datos de medición. Para ello tenemos dos formas de acceso. El primer acceso es a través de la tarjeta de memoria, que en mi caso es un adaptador con una tarjeta micro SD. Y la segunda forma de acceder es a través del cable que conecta el equipo y el computador. Para el primer método, conectamos nuestra tarjeta al computador sin antes haber realizado nada. Y cuando el computador detecte la tarjeta de memoria, en mi caso se me abrirá inmediatamente la carpeta de la tarjeta. Esto no lo vamos a tocar porque yo desde aquí no puedo acceder a los datos y no los puedo abrir. Entonces cerramos la carpeta y donde sí podemos acceder a los datos es a través del PowerLog. Entonces abro el PowerLog y desde ahí entro a la tarjeta de memoria. Entonces aquí estamos con el programa abierto y en este icono que representa una tarjeta seleccionamos y nos aparece este cuadro o esta pestaña emergente. Dentro de esta pestaña, como yo ya accedí a una tarjeta y la única tarjeta que tengo incluida en el computador es esta, el programa inmediatamente reconoce la tarjeta y la carpeta del Fluke. Y lo que me dice aquí es seleccionar una carpeta Fluke. No significa que yo tenga que acceder al archivo de la medición, no me aparecerá como una hora, como el nombre que yo lo coloqué. Simplemente me dice seleccione una tarjeta, o sea, seleccione una carpeta y esa carpeta debe ser esta, Fluke. Esa viene predeterminada cuando uno realiza la medición en el instrumento.
Entonces colocamos aceptar y ahora nos aparece lo que queremos saber, que son las mediciones que acabo de realizar con el instrumento o que he realizado durante todo el tiempo con el instrumento. Entonces aquí tengo varias mediciones y la que yo pinche o dé clic es la que se me va a mostrar. Hay distintos tipos de mediciones que realicé acá y la que yo quiera poder visualizar es la que yo voy a descargar acá. Entonces, yo coloco descargar y me aparecerá directamente para poder visualizar los datos de medición, ya sea con gráficas, con datos, con tablas, etcétera. Esta es la primera forma de poder acceder a nuestros datos de medición. Ahora, para la segunda forma de poder acceder a nuestros datos es a través del cable que va conectado al equipo y al computador. Para ello, sacaremos esta tarjeta de memoria, sacaremos el software, extraeremos de forma segura nuestra tarjeta de memoria y esta la insertamos en el equipo. Una vez insertada en el equipo y conectado al computador, lo primero antes de iniciar en el programa, encenderemos el equipo. Y una vez hecho, le hacemos doble clic al software e inmediatamente me reconoce el instrumento. Aquí la diferencia para acceder a los datos es que no tengo que ingresar a una carpeta porque ya está dentro del instrumento. Para ello accederemos a este icono que dice descargar datos registrados, le hacemos un clic aparece el cuadro para poder descargar o visualizar nuestras mediciones, que son las mismas. Cabe decir que cuando uno conecta al equipo, puede demorar un poco más en transmitir los datos de medición. Por eso les recomiendo que lo hagan desde la primera forma, que es a través de la tarjeta de memoria. Pero aún así, se lo explico que se puede acceder a través del cable USB y al momento de que aparezca este cuadro, en el programa, en nuestra pantalla del instrumento, nos aparecerá como una advertencia que hubo un error en la tarjeta. Este cuadro normal no nos va a afectar en lo que queremos hacer, que son ver las mediciones, poder filtrar lo que queremos para agregar en nuestro informe quizás, no nos va a afectar. Es simplemente un cuadro que aparece en el instrumento, pero que no es más que eso. Y aquí estamos en nuestras mediciones y aquí sería lo mismo. Yo selecciono mi medición y coloco descargar. Y estas son las dos formas de poder acceder al equipo. La forma a través de la tarjeta de memoria y la segunda forma a través del cable USB.
Una vez sabido cómo se extraen los datos desde el equipo o desde la tarjeta de memoria, procedemos a visualizar los datos y hacer el proceso de descarga. Para ello, conectamos la tarjeta de memoria, como estábamos en el video anterior. Una vez conectada, abrimos el programa y habíamos llegado hasta acá. Ya. La primera parte consiste en la descarga de los datos de medición. Y la segunda parte es acerca de la visualización de estos datos. Que para ellos tenemos dos tipos de visualización. Una es a través del PowerLog, que es el que me entrega Fluke. Y el otro tipo es a través del mismo PowerLog, pero yo exportando los datos en un archivo de texto. Y ese archivo de texto llevarlo a un software como el Excel, donde ahí yo puedo editar, transformar los datos de acuerdo a mis necesidades. Entonces, estoy en esta pestaña donde voy a seleccionar mi medición, la que realicé. Entonces, verifico que este sea el nombre que yo coloqué en su momento al guardar durante la medición. Y aquí puedo ver una pequeña vista previa acerca de los datos de esa medición. Entonces tengo el instrumento con fecha tanto, el tipo de configuración, el modo de aplicación, que es la función que yo realicé en el equipo para medir, la duración, el horario en que comenzó y el horario en que terminó. Verifico que esté todo correcto y nada más que solamente descargar y yo estoy visualizando ya los datos de mi medición. Aquí yo tengo, entre comillas, descargada la información y donde yo puedo visualizar los datos en el PowerLog. Entonces, para descargar, que es la primera parte de este video, voy a descargar aquí en fichero, guardar como. Aquí tengo las dos formas, guardar como o exportar datos. Vamos a guardar como. Voy hacia el escritorio, donde yo ya realicé una carpeta, que es esta, descarga de datos. Y aquí yo coloco la medición. Aquí yo puedo ya, una vez que yo guardo este archivo, yo puedo retirar la tarjeta y ya continuar ver esta misma visualización del PowerLog con este archivo, que es formato FPKO. Guardo. Y ahí ya está guardada. Ahí tengo la primera forma de descarga. Vamos a sacar la tarjeta. De forma segura. Saqué la tarjeta. Y aquí yo estoy viendo ya el archivo guardado en mi computador. Ya. Aquí para visualizar los datos, ya tengo descargado el archivo, visualizo los datos y lo puedo ver de la siguiente forma. Por defecto me aparece todos estos como tachados y yo puedo ir filtrando de acuerdo a lo que yo quiero ver. Por ejemplo, yo solamente quiero ver tensión, como ahí me indica AN, la fase A respecto a neutro, B, BN, CN y neutro G con respecto a tierra. Solamente de tensión, como aparece en la B. Y aquí tengo solamente de corriente, AAA. Y estos son las lecturas máximas que sacó en ese periodo de tiempo, medias en ese periodo de tiempo y mínimas en ese periodo de tiempo. Ejemplo, yo hice lecturas cada un minuto, cada una hora y cada esa hora determinó ciertas lecturas
que no las refleja, pero lo que sí refleja es el mínimo más mínimo, el medio y el máximo más máximo. Eso es lo que refleja dentro de ese periodo de tiempo. Entonces aquí yo tengo filtrado mis tres fases más neutros. Yo puedo seleccionar el periodo en que puedo ver acá, o aquí puedo ir viendo los siguientes periodos. 8 del 1 a las 10. Aquí tengo, o sea, 18 del 01 a los 9 hasta el 19. Eso es lo que yo estoy viendo en esta pantalla. Si yo me corro al principio, comienza desde el 17 del 1 a las 4 hasta el 18 del 1 hasta las 8:53, que es todo este periodo de la gráfica. Yo puedo ver el periodo completo, actualizar, y ahí yo puedo ver, por ejemplo, la tensión acá, nominal, son 230, y actúa de la forma que, que esperamos que mida bien. Entonces aquí yo tengo todo el periodo de nuestra medición y puedo ver rápidamente que está dentro del margen que estipula la norma, tanto de la fase A, B y C. Esta es una primera forma, también lo puedo ver de corriente, por supuesto. Esta es una primera forma de verlo dentro del Power Law, que es a través de gráfica. También tengo una tabla donde me aparece el horario en que se realizó, la función, el conductor, mínimo, medio, máximo, mínimo, medio, máximo, de la fase A mínimo, A medio, A máximo, después la fase B, B mínimo, B medio, B máximo, y así. Entonces tengo un largo archivo en tabla acerca de los datos. La otra forma es que tengo un resumen acerca de la información general de toda la medición, tanto la información del instrumento, la información del software, resumen de medición, los registros que realizó, y tengo otro gráfico de estadística, que es un gráfico de tipo barra, donde me indica de otra forma todos los datos que registró y en qué niveles se encuentra. Como en este caso yo estoy solamente queriendo ver voltaje, puedo ver también corriente, y la corriente puedo decir lo mismo, que se mantuvo dentro del rango entre los 18,5 a 25 amperes, donde el máximo fue acá, que tuvo una mayor cantidad de eventos de corriente que llegó hasta los 600. O sea, de 600 eventos que registraron en 23,5 amperes. Entonces aquí también me dice los valores que tuvo, los valores extremos superiores, que lo máximo que llegó fueron a 29, y los inferiores, que lo mínimo que bajó fue de 16 en este horario. Tengo solamente de la A, puede ser de la B, de la C y media en este caso, o puede ser solamente máximo, puede ser solamente mínimo, medio. Entonces puede mostrar según a la necesidad que yo estoy buscando. Si mi necesidad es analizar solamente la tensión por 7 días o por 15 días, que es eh, lo comúnmente que se ve, entonces yo puedo ir filtrando lo que yo necesito. En caso de la frecuencia, lo mismo. Tengo aquí la frecuencia que rondea dentro de los 50 Hz y tiene unos leves acá, unos leves bajas, donde yo también lo puedo ver con doble clic, y me aparece un cuadro, por ahí está el cuadro, donde me va apareciendo el horario, la frecuencia máxima, mínima, media que llegó. Por ejemplo, si yo ahí llegó a 49,
Lo mismo puedo hacer acá con tensión y corriente, con doble clic, suelto, con doble clic, entro. Y lo otro que se puede hacer dentro de este mismo gráfico es crear el informe. Para el informe voy a fichero, imprimir informe y me aparece esto, donde me imprime un resumen, donde me imprime el logotipo. En este caso yo le puedo agregar el logotipo, por ejemplo, de mi empresa, que me va a aparecer después en el informe en la esquina superior izquierda. Puedo agregar el periodo en que yo quiero mostrar. Por ejemplo, si la última, la mínima más mínima, eh, yo quiero hacer énfasis en eso, pongo ese periodo y le imprimo. O puedo imprimir todo el periodo. Entonces yo le coloco aceptar. Me dice cómo la quiero imprimir y me lo imprime. Acá tengo un ejemplo acerca de un informe de cómo después me lo entrega. Me dice el logotipo, que el que yo les decía que puedo modificar. Me dice la fecha y hora del informe, el nombre del archivo que tiene en el caso del PowerLog, que sería ese nombre, MEA 126, tarjeta SD tanto. Y me sale los datos de la medición, tal cual como me aparece en el PowerLog. Ahí están las gráficas, gráficas de todos los datos que me aparecen en el PowerLog. Ahí me aparecen las estadísticas. Y así es como es un informe del que me entrega el PowerLog. Ahora, si yo necesito algo mucho más específico como, bueno, estos datos yo los quiero tirar a un informe. O quiero estos datos eh, poder agruparlos de acuerdo a mis intereses. Por ejemplo, quiero un horario en específico y quiero saber cuánto es el voltaje, y de ese voltaje yo quiero sacar un rango y quiero hacer una gráfica y colocarlo en el informe, solamente eso. Para eso el PowerLog me entrega una segunda forma de poder visualizar los datos, que es la que al principio conversé con ustedes, que es exportar los datos. Exporto acá los datos, en este caso yo los quiero todos, guardar como, y me aparece en formato de texto. Ese formato de texto lo puedo integrar o lo puedo abrir gracias al Excel. Entonces lo vamos a guardar en nuestra carpeta de prueba, que descarga de datos. Lo guardo. Ahí se demora un poquito. Y ahí está. Entonces, vamos a dejar esto un poco de lado y vamos a ver nuestra carpeta donde se guardó este archivo de texto. Yo, si lo quisiera abrir, este es del PowerLog, este es el primero, tiene aquí abrir con PowerLog. Si yo doy doble clic, entro directamente al PowerLog y el PowerLog me muestra esta visualización que ya vimos. Y el segundo archivo es el de texto, el que guardamos recién. Abro ese archivo de texto y me aparecen puros textos, que es básicamente el compilado de todos los datos. Aquí están los datos, y esto yo lo voy a transformar al Excel, o los pasaré al Excel. Entonces, para ello voy
A ver, veamos si se puede abrir con... Elegir otra aplicación. Eh, Abro el Excel mejor. Voy a inicio, Excel, abrir, y dentro de abrir voy a la carpeta donde está este archivo de texto. Y aquí no me aparece nada, inclusive yo sabiendo que está ahí. Y es porque en esta sección me dice todos los archivos de Excel. Y tiene que ser todos los archivos solamente, no de Excel, porque me va a reconocer solamente los que son formato Excel. Entonces le coloco todos los archivos y me aparecen todos. Y el que yo quiero es este, documento de texto. Abro y me aparece esta pestaña emergente donde me indica cómo puedo importar los datos. Aquí me aparece una vista previa acerca de cómo están delimitados. Le doy acá delimitados, le doy siguiente y ahí me los delimitó a fecha, hora y voy viendo y está correcto. Tengo fecha, tensión, tanto y esta columna déjenla así. Esta es una columna que no daña el archivo, es por un tema de ser de programación, de las personas que crearon esta forma, que no hace ningún daño tenerla, pero no se puede sacar. Entonces, le doy siguiente. Ya vista cómo va a salir mi archivo en el Excel, finalizar. Y ahí ya tengo mi archivo con los datos duros de la medición. Entonces, tengo la fecha con la que configuré previa a la medición, porque yo tengo que configurar el tipo cableado, la norma que lo rige, el voltaje nominal y configurar la fecha y la hora. Por eso es importante antes de la medición realizar ese paso de poner la hora correcta, la fecha correcta, porque puede afectar estas mediciones o estos análisis. Entonces tengo una columna de fecha, una columna de hora y tengo las funciones que yo analicé o estudié. Entonces tengo voltaje RMS de fase y neutro, queriendo decir fase A respecto a neutro, fase, aquí lo vamos a agrandar para que se vea. Ya, ahí se ve mejor. Tengo voltaje RMS de la fase A respecto a neutro, mínima, media y máxima, solamente la fase A. Y esta aparece en todas las columnas cuando termine de hacer la máxima. Si quieren lo eliminan dependiendo de la cantidad de lecturas que tengan, pero yo como tengo muchas aquí, prefiero dejarlas. Obviamente las puedo ocultar, las puedo eliminar si lo quisiera, pero para fines educativos no las voy a sacar. Entonces después tengo, como tengo de la A, ahora viene de la B y después de la C. Mínima, media, máxima. Solamente de voltaje RMS. Y aquí tengo neutro respecto a tierra, NG, respecto a tierra. Después voltaje respecto entre fases A y B, como pueden ver ahí. A y B mínima, AB media, AB máxima. Luego sigue de la B, BC mínima, B media, B máxima. Entonces, yo con estos datos, yo puedo analizar un poco más en profundidad y editarlo de la forma que yo pueda sentirlos como más
más fácil para mí colocarlo en un informe. Por ejemplo, una vez que ya tienen madurado todos estos datos en el Excel, pueden realizar gráficas, pueden realizar tablas con estos datos de acuerdo a sus prioridades. Ahora les voy a mostrar un ejemplo, ya cuando ustedes tengan más pulido esto. Yo aquí tengo un archivo donde lo utilizo estos datos como una matrix. Es mi matrix de datos y se traspasan a distintas hojas que me van a mostrar las gráficas, tablas de las distintas fases. Por ejemplo, aquí tengo los datos, aquí los separé, aquí le puse fecha real, porque en esta medición, por ejemplo, yo la realicé el 20 de diciembre del 2022. Y yo no pude o se me olvidó realizar la configuración del horario y la fecha. Entonces el equipo midió, hizo la medición, guardó, pero no era la fecha correcta ni el horario correcto. Entonces a las 5 quizás del día tanto, no era real. No era real esa fecha. Porque era una fecha por defecto, un horario por defecto. Entonces aquí yo tuve que realizar dos columnas más donde me muestra la fecha real y la hora real. Entonces esto yo lo ocupo como mi matrix para llevarlos, vincularlos a otras hojas, y desde ahí yo puedo realizar mis propias gráficas acerca de estos datos. En el fondo es un poco como personalizar los datos y poder estandarizar mis informes. Entonces aquí yo tengo todos los datos integrados en un gráfico y de igual forma que el Powerlock, pero a mi gusto. Con un título, gráficas de potencia total activa, máximas, media y mínimas. Aquí están incluidas las tres. O puede ser por fase. Por ejemplo, gráfica de potencia activa, máximas, media, mínima en el periodo de la fase A. Solamente de fase A. En este tengo fase A, B y C. En el siguiente de abajo tengo de B y así. Y en el costado derecho yo tengo, así como tengo potencia total activa, tengo potencia total aparente y el que seguiría potencia total reactiva. Entonces después yo este gráfico lo copio y lo pego al informe de Word como imagen. Ahí está la fecha, es un poco más fácil de ver visualmente. Esto obviamente cuando ya tengan más pulido en cuanto a los análisis de datos, para que se comprenda mejor al cliente. Que al final esa es la persona que va a visualizar los datos también. Aquí lo tengo en una gráfica de columnas, donde tengo los máximos, que en este caso fue la fase B, con una corriente tanto. Y aquí lo tengo en gráficas, de la A, B y C. Tengo las tensiones, lo mismo, factor de cresta y las distorsiones armónicas. Y así pueden realizar su personalizado de estos datos. Entonces, vuelvo al programa del Powerlock, que es exactamente de la misma forma, pero personalizado un poco más. Entonces, el instrumento, aparte de poder medir, tú puedes descargar los datos, puedes visualizar los datos, puedes adquirir informe de los datos e incluso puedes ordenar estos datos a tu gusto, cosa de poder presentarlo en un informe donde sea agrado de todos, y así. Bueno, con esto acabamos de mostrar lo que es la descarga y la instalación de la visualización, perdón, de los datos, de las distintas formas, ya sea de Powerlock y a través de un archivo de Excel, o sea, un archivo de texto que me entrega el Powerlock para llevarlo al Excel.